Este canal busca generar contenido para aquellos que no entran en la tiranía del espectador promedio. Busca construir un espacio de alteridad que permita hablar de otras cosas. No busco ni remotamente generar un espacio académico, pero sí el poder hablar con algo de profundidad de algunas manifestaciones artísticas, el buscar retomar algunos conceptos filosóficos y psicoanalíticos, tomando como base películas, libros que permitan generar un debate más incluyente. La elección de esta película como primer video obedece a que me generó varios procesos de reflexión y me parece que muestra muy claro algunos conceptos que desarrollaré a continuación. Así que sin más, inicio con este primer video. THX 1138 es la primera película de George Lucas, realizada en el año de 1971. La historia se ubica en una sociedad futurista que vive bajo la tierra, una sociedad dominada por el consumo y un culto al trabajo, a la producción constante de mercancías. Una sociedad en donde sus miembros consumen drogas que funcionan como inhibidoras de las emociones y de los deseos sexuales. No existe una conciencia del ser, los personajes no tienen nombre, solo un número de serie. Las drogas tienen como finalidad la concentración de la libido de los sujetos en el trabajo. Tienen jornadas laborales extenuantes y una vida que se resume a producir y consumir mercancías. Son bombardeados por medios de comunicación masiva que les recuerdan en todo momento la importancia de la producción y el consumo, alentándolos sistemáticamente a consumir por el bien común y por su felicidad. El filme nos presenta un personaje principal vacío que solo existe para el trabajo y ver televisión, hasta que involuntariamente comienza a dejar de tomar las drogas inhibidoras y emergen en él una serie de emociones que nunca había sentido. Empieza a darse cuenta que su compañera de habitación es atractiva, a preocuparse por ella. Aunado a esto, comienza a sentirse triste, vacío, no sabe quién es y por primera vez en su vida comienza a preguntarse por el sentido de su existencia. Descubre a su vez el deseo, el erotismo, el amor, pero esto le asusta terriblemente. Nos plantea ese momento de crisis existencial sartreana, en donde empieza a tomar conciencia de que es libre, pero esa libertad lo angustia, la sufre. En esta parte de la historia se ilustra de forma muy efectiva lo que es el concepto de mala fe en Sartre, sobre todo en la parte donde Sartre habla de confundir el ser con un rol dentro de la sociedad, en esa forma de escudarse en un rol para reprimir el ser. Hasta este punto de la película, el protagonista solo era un número más, un trabajador más. Su ser lo definía su producción, sus cosas, no sus relaciones, opiniones o sentimientos. Se confronta con esa condena a ser libres que tanto pregonaba Sartre. Es obligado a tomar una decisión, tomar una pastilla y volver a ser un alienado, o escapar de ese mundo subterráneo en busca de algo más, de una forma de existir fuera del control y la alienación. Como toda elección, el problema no es la elección en sí misma, sino el sostenerla. En su intento por hacerlo, acaba evidenciando que ha cambiado, es capturado, y comienza ese mecanismo de exclusión que muy bien describe Michel Foucault. Se le encierra, se le busca readaptar a la sociedad, se ejerce el poder médico, intentando borrar su deseo de libertad. Se le condena a estar con los anormales, los defectuosos, aquellos que tienen fallos que les impide ser normales. Adquiere notoriedad otro personaje, otro anormal, el cual seguirá al protagonista en su búsqueda de libertad. Su confinamiento es en un lugar vacío, inmenso, un espacio en blanco, en donde no se ubica el inicio ni el fin. Una prisión atípica, ya que no hay rejas, plasmando una metáfora muy interesante sobre cómo el principal encierro es el encierro mental, esa alienación que impide al sujeto asumir su libertad, que le genera una dependencia de las instituciones, que lo atraviesa con una ideología creada por discursos de saber poder que le hacen desear ser normal, encajar.
De todos los confinados, el protagonista es el único que se arriesga a ver qué hay más allá, a explorar, siendo premiado con su libertad. Al escapar, busca a su pareja, busca reencontrarse con ese objeto de deseo perdido, pero también busca algo más, busca entender qué es lo que ocurre ahí, busca conocimiento. El conocimiento adquiere aquí una forma de rebeldía, el saber como una forma de ejercicio de libertad. Se nos muestra a su vez dos diferencias muy marcadas entre el asumir la libertad y no asumirla. Dos personajes, cada uno por su cuenta, buscan huir, pero mientras uno, ante el primer obstáculo, renuncia y elige la seguridad y comodidad de la obediencia voluntaria, el protagonista inicia una carrera sufrible por escapar del control. Un camino que, como muestra muy bien la película, se transita en soledad, que implica asumir que aunque otros nos acompañen en nuestra existencia, al final estamos irremediablemente solos. Nuestra libertad es una lucha personal, un trabajo que implica la construcción de un sentido de vida, sin esperar designios divinos, luchar por aquello que se desea, soportando día a día la carga terrible de la existencia. THX 1138 es una muestra de cómo la ciencia ficción de esa época auguraba un futuro terrible a la sociedad. Si bien es verdad que no nos encontramos aún en situaciones tan graves como lo que refleja esta película, o libros como Un Mundo Feliz de Huxley o 1984 de Orwell, sí nos encontramos en una sociedad alienada al consumismo y a la producción, una sociedad en donde el ser está definido por lo que se tiene, la valía de las personas depende de sus posesiones, y en donde aquellos que se oponen o no encajan pagan el precio de la exclusión. Una sociedad en donde todos aparentan ser felices y estar satisfechos, pero que en el fondo son sujetos vacíos, que existen, pero no son. Si te pareció interesante el video, apoya al canal compartiéndolo, deja un like o comentarios. Estaré subiendo constantemente contenido de este estilo al canal. Pueden seguirme en Facebook como Eduardo Contreras Psicoanalista. Un saludo.